a María, que é a psicóloga, e a Ana, pois, que é a xurídica, tamén Elena, que foi a anterior directora, e tamén quero incluir aquí a todas as mulleres do Departamento de Política Social, porque é certo que o Centro de Información á Muller, pois, é esa ferramenta e esa entidade, non?, que se denomina como se denomina para que as mulleres acudan, pero moitas veces pois o Departamento de Política Social, o que son as traballadoras sociais, son as primeiras que detectan, as primeiras que tenden a man e despois derivan a elas. E antes non había Centro de Información á Muller e eran elas as que estaban directamente, por iso que ese grupo de mulleres, que son unhas cuantas e que levan pois comigo moitos anos, lle quero en estas quintas xornadas agradecer todo o traballo feito, toda a axuda entregada e todo o compromiso, porque efectivamente en Mos, igual que por desgraza en todos os concellos de Galicia, pois temos mulleres víctimas, temos mulleres todavía con medo, mulleres que non se atreven a dar o paso, mulleres que necesitan ese asesoramento e ese apoio que lle damos. Tamén lle quero agradecer, por suposto, a Ana Ortiz, que é a delegada da Xunta, que nos acompaña, e, bueno, pois eu teño que decirvos aquí o que digo sempre que temos a posibilidade de encontrarnos, Ana, máis eu, bueno, pois somos unhas aliadas para defender Mos. E sabedes unha cousa, pois o Concello non ten recursos suficientes para poder chegar a tantos aspectos que ao final dependen da vida local. A vida local é ao final a primeira porta a que chama todo o mundo para falar de calquera índole, non? Podía falarvos de emprego, por exemplo, porque Ana ven moito os temas de emprego. Que ten que ver o Concello de Mos co emprego? Non ten nada que ver, as competencias son autonómicas ou son estatais, pero a donde acude a xente cando non ten traballo? A donde acude a xente cando ten que buscar ferramentas ou o Concello? E por eso, pois, eu quero agradecerlle pois a Ana Ortiz, que representa aquí a Xunta de Galicia, o compromiso con Mos. E en esta cuestión de violencia de xénero, o Centro de Información á Muller, Ana, é fundamental. Querido Roberto, que é o director xeral, que é un placer telo hoxe con nós, pois tamén apelo a él, non, a que é necesario que nos sigades transferindo fondos para ter políticas de igualdade todo o ano. O Concello non pode ceñirse a un 8 de marzo e colocar unha pancarta, nin un 25 de novembro e facer unhas xornadas, non. O Concello ten a obligación de traballar durante todos os días do ano en esta cuestión. As administracións públicas temos a obligación. Entonces, hoxe aquí quero poñer en valor os resultados de traballar xuntos, a Xunta de Galicia máis o Concello de Mos, e é que ao final pois as mulleres de Mos se sintan protegidas e sintan que teñen a donde acudir. Hoxe falamos, ademais, aquí, bueno, quero agradecerlle tamén a Garda Civil, a Policía Local de Mos, que tamén se encontra as mulleres de outros concellos, como de Mondariz Balneario e de Tui, concelleiras, que se encontran aquí, e, por suposto, a Pablo, non? E a todos os poñentes que teño aquí, pois, o privilexio de poder presentar, que no día de hoxe pois temos a Pablo San Mateo Morán, que é xuíz de Vigo, de violencia de xénero, e pois é unha honra poder terte en Mos, poder presentarte e poder escoitarte. Tamén vamos a ter a fiscal Paula Cajaraville, non sei se xa está, chega máis tarde, e Francisco Javier Cancelas, que é Garda Civil. E mañán tenemos a psicóloga Ana Izquierdo Galante e as especialistas en pedagogía Alexandra Lorenzo, Alicia Román e a profesora en Dereito Penal María Castro Corredoira. Bueno, pois este cartel é impresionante para poder abordar o que nos trae aquí este ano en estas quintas xornadas, que é a violencia de xénero na era digital. E sin pisarlle o discurso ao director xeral, pero que estou segura de que vai a decir, pois estou moi orgullosa de as políticas autonómicas da Xunta de Galicia, pioneiras. Como sabedes, eu teño a posibilidade de estar tamén defendendo a violencia de xénero, a lacra da violencia de xénero no Senado, son a senadora portavoz adxunta no meu grupo desta materia e, bueno, pois coñezo de primeira man o que están facendo en Galicia con esa lei que se vai a aprobar en breve de violencia de xénero digital.
Esta é a primeira lei que se vai aprobar no país e vai aprobar Galicia, e despois de que Galicia aprobe, pois tentaremos tamén que o Senado poida abordar, copiando a lei de Galicia para que se poida abordar no Senado e que se aprobe no futuro no Congreso dos Deputados. Con isto quero decir pois que efectivamente hoxe estamos nunha comunidade autónoma que está a vanguarda das políticas contra a violencia de xénero e que creo que en estas xornadas de hoxe e de mañán, que é a violencia de xénero na era digital, pois está moi ben que este Roberto aquí para contarnos así algunha pincelada do que vai a significar esa lei que vamos a aprobar en Galicia. Creo que casi todo o que tiña que decir o dixen, porque o meu compromiso queda de manifesto hoxe aquí unha vez máis coas mulleres de Mos, tamén coas mulleres galegas na parte que me toca como alcaldesa, de traballar, de facer todo o que este na nosa man dentro do que son as administracións públicas, como vos decía, para acabar con esta lacra. Van 17 mulleres asesinadas no país no que vai de ano, é unha cifra tremendamente mala. Se analizamos as cifras de agresións sexuales son moi malas. O ano 25 se pechou con 14 mulleres, 15. En España se violan o día 15 mulleres. En España se agreden sexualmente o día 6 nenas e 9 homes son detidos en España por estos delitos. Estos son os datos do ano 25. O que nos fai pensar que algo non se está facendo ben ou que todavía queda moito por facer. O que está claro é que así como fomos dando pasos no ámbito da igualdade, o decía onte en Mondariz Balneario, en esa asociación que crearon maravillosa, fomos dando pasos. Si pensamos no Mos ou na Galicia de hai 20 anos e na de hoxe, fomos dando pasos no que é a igualdade, pero é que queda moito camiño por percorrer. Si falamos de violencia de xénero, queda moito máis, porque efectivamente vemos que as cifras e os acontecementos, a primeira víctima galega, pois, é de aquí de Mos, Belén, que nos temos que acordar hoxe dela, e por eso creo que a mesa da igualdade é necesaria que se siga celebrando en Mos. O Centro de Información á Muller temos que seguir entregando recursos. Xornadas como esta son moi necesarias e o máis importante é ir aos institutos, é ir ás escolas, é ir aos lugares onde podemos pois falar de cuestións como esta nas edades máis tempranas. Eu sempre digo que temos a obrigación de deixarlle ás nosas xeracións vindeiras unha sociedade mellor e máis preparada para esta lacra da que temos hoxe. E depende de nós, depende dos que estamos nas responsabilidades públicas e depende de todas e de todos os que estamos na vida cotiá, desde as forzas de seguridade como a calquera muller que este á fronte de unha empresa, de un establecemento, unha muller que leva a súa filla ao colexio, unha muller en calquera aspecto da vida ten moita responsabilidade para pois que fagamos todo o posible para encontrarnos unha sociedade mellor. A prevención fundamental, por eso isto é prevención o que estamos facendo aquí. E nada, pois gracias Ana, gracias Alba, gracias Leo que se atopa nunha comisión informativa pero vendrá despois, gracias a todos e a todas. E eu vos pido que nos axudedes os que estamos pois ao frente dos concellos, das concellerías ou das alcaldías ou da administración autonómica, que todos nos axudedes a que acertemos, a que aprobemos as mellores leis, a que tomemos as mellores medidas e a que acertemos nos fondos para onde hai que entregalos. Mais nada, noraboa e moitas gracias. Ahora voy a dar a palabra a Roberto Barma, pero antes de darle a palabra, como ben dixo Lidia, a primeira víctima galega foi daqui de Mos e tocounos as dúas personalmente, ¿no? A ela como alcaldesa e a mí como amiga de Belén. Vades a disculparme, pero sigo sin poder falar a veces de ela. Outro día contaba que a veces cando estou na porta da casa dos meus pais parece ver que a vou a volver a mirar. Pero esta lacra injusta leva unha por diante. Así que por ela creo que o traballo que facemos desde os CIMs e demais é fundamental.
vadesme a permitir que estas xornadas deste ano se lle dediquen a ela para que, ojalá, non teñamos que volver a contar ninguna víctima máis. Sin máis, doi a palabra a Roberto Barba. Ben, bons días a todos e a todas. Bueno, é un placer estar aquí en nome da Xunta de Galicia con obxecto de apertura destas xornadas de violencia digital, ademais acompañado da alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, e tamén senadora das Cortes Xerais e ademais portavoz tamén da Comisión de Evaluación de Violencia de Xénero, e me consta que é unha muller moi preocupada e moi concienciada na loita contra a violencia de xénero. Tamén acompañado en este atril por o meu compañeiro, Pablo, o xuiz titular da plaza, creo que se chama así, plaza número 1 de violencia de xénero en Vigo. Retomando as palabras da alcaldesa, é certo que empezamos un ano complicado, un ano con unhas cifras abrallantes e con unhas cifras que facía xa moitísimo tempo que non había esas cifras. 17 asesinatos houbo en 13 semanas que levamos de ano, o que ven sendo un asesinato prácticamente cada 5 días. É algo horripilante, é algo que pon os pelos de punta en ese sentido, non? Eu creo que as administracións públicas temos o deber, non só moral, sino xurídico, de intentar traballar, de intentar implementar programas e recursos precisamente para paliar esta problemática, porque esta problemática soa de forma autónoma pois non vai a menguar, e nós temos que impulsar políticas preventivas de sensibilización, de detección, precisamente para evitar esas cifras. E xornadas como esta, eu non me cansarei de dicilo, pois fan unha sensibilización por unha parte, porque fálase de unha problemática importante que hai na sociedade española. Teñamos en conta que unha enquisa que hubo no ano 2023, o 91% da población española ve ben e acepta e ademais considera e avala as políticas preventivas na violencia de xénero. Por lo tanto, creo que o camiño é ese, non? É traballar en favor precisamente de erradicar esta xa non lacra, sino a pandemia, porque é algo a nivel xa mundial incluso, non? Hoxe vamos a falar de outro mal que existe na sociedade actual, e que é outro mal que pon precisamente a diana novamente na parte femenina dese 50% da sociedade. A forma de relacionarnos cambiou, eu creo que vai seguir cambiando todavía máis, non? De fai 20 anos para aquí, de relacionarnos físicamente, presencialmente, empezamos a relacionarnos digitalmente. Hai relacións digitais, relacións sentimentais digitais, relación de amistade, etc. E as novas tecnoloxías, as TIC, lógicamente, son instrumentos que nos traen beneficios e progreso, pero tamén son utilizados de forma torticeira, de forma abrupta, precisamente para causar e para aumentar o dor das víctimas. E aí surxe esa nomenclatura que non existía fai uns anos, que é violencia de xénero digital, non? Que moita xente dice, bueno, eso que é violencia de xénero? Pois non é máis que a violencia de xénero típica e tópica, ordinaria, de sempre, digamos, pero ca utilización dunhas novas tecnoloxías precisamente para expandir ese dor que se causa a víctima. O principio de rapidez non é o mesmo unha ameaza, un acoso físicamente, presencialmente, que un acoso digital. É moito máis inmediato, moito máis rápido. A un botón, a un clic, automáticamente se comete o delito. A permanencia, a violencia digital ten esa característica de permanencia, permanece xa casi de forma irremediable na red para sempre. A exposición, lógicamente, calquer tipo de ataque que se faga na red aumenta a exposición e aumenta tamén esa forma de visibilizarse, porque é unha visibilización a nivel moitas veces mundial, non? E a sentido de indefensión, a indefensión que crea na víctima, precisamente en ese caso, porque ao final encontraste con un problema digital que non sabes como actuar, non? E por último, aunque afortunadamente cada vez en mellor medida, pero siga habendo esa tamén sensación de impunidade, non? Unha persoa que está a 200 km e dá un clic ao teléfono e automáticamente envía unha imaxe dunha persoa espida a unha plataforma pornográfica que todos sabemos máis ou menos o que se fai todos os días e nos xulgados, eso se ve todos os días e automáticamente xa está cometido o delito e parece que hai unha certa sensación de impunidade. Si acudimos á violencia de xénero digital, decimos, bueno, pero
volvemos outra vez a falar de violencia de xénero? Pois, desgraciadamente, sí, porque as estadísticas o que nos din é que o 70% das víctimas de violencia digital, o 71, para ser máis exactos, son mulleres e nenas. Por lo tanto, volvemos outra vez a remitir que esa violencia digital convértese en violencia digital precisamente pola magnitud que ten, non? 7 de cada 10 ataques de violencia digital, as mulleres son as víctimas. Ahora surxe outra planificación, ¿no?, do digital, que é a inteligencia artificial, que todavía está en ciernes, todavía está empezando a traballar, pero que sí é certo que cada vez se utiliza máis. Pois ben, novamente, volvemos a poñer o foco nas mulleres. O 94% das imaxes que se crean con inteligencia artificial representa sempre pornografía non consentida. E o 90% das imaxes que se crean sempre o corpo espido dunha nena e unha muller. Novamente, volvemos a poñer a diana nas mulleres. Desde a Xunta de Galicia, precisamente por todos os datos, se considerou imprescindible, de vital importancia, abordar esta problemática, ¿no? Especialmente a violencia de xénero digital, xa que nos últimos anos fomos conscientes de que isto iba a expandirse, iba a aumentar mayoritariamente, digamos, os delitos. Vai 20 anos nos xulgados non se veían este tipo de delitos, pero 20 anos máis adiante vemos que cada vez se utilizan máis este tipo de actuacións, este tipo de problemáticas. De feito, incluso hai autores que falan de ata cuarta revolución industrial, no? E a efectos pragmáticos, fai 20 anos solamente o 5% da población mundial estaba conectado á red, e hoxe, 25 anos máis tarde, que a efectos históricos non é nada, pois máis do 75% da población mundial está conectada á red. Por lo tanto, canto máis nos conectemos, canto máis nos sincronicemos da red, canto máis a utilicemos, as mulleres máis problemáticas tendrán e máis acoso van a sufrir. Precisamente por este motivo, a Xunta, planificando que, aunque non temos unhas competencias absolutas donde nos queríamos ter, non podemos sancionar, non podemos recoller tipos delictivos, non podemos sancionar ou multar comportamentos infractores, si nos vemos na obriga, incluso xurídica, de actuar precisamente contra esta problemática e intentar elaborar a primeira lei de violencia digital de España, como estamos elaborando en este momento. É unha lei que vai a recoller determinados parámetros normativos, non só con imposición coactiva, sino tamén tres importantes novedades, que é a primeira vez que se vai a facer en España e a primeira vez que un goberno vai a ocuparse desas actuacións. De feito, eu creo que para min é a parte o que me sinto máis orgulloso, non, na lei, estes tres parámetros que vou a decir. En primer lugar, eliminación da huella digital, da pegada digital. Esta medida trata de eliminar todo o material digital que accede á red e que si un instrumento se utiliza como instrumento para acoso e violencia digital, facilitando así a restauración da reputación digital. Sabemos, os que traballamos no ámbito judicial, sabemos que cada vez se utilizan máis imaxes, máis contenido privado e íntimo de esa parella, precisamente para extorsionar, para coaccionar, para ameazar, e incluso para facer dano en ese caso. E moitas veces, os que estamos nos xulgados e que estuvimos nos xulgados, cando chega a víctima a un plenario, o que máis lle interesa non é a mellor, non é a pena ou a sanción que se poña o seu mozo por gravala espida e meter a grabación en unha plataforma, por exemplo, sino precisamente como vai a baixarse esa imaxe desa plataforma e vai borrarse desa plataforma. É o que lle importa, porque é normal, porque esa imaxe está circulando por toda a red. Bueno, pois por primeira vez unha administración pública ocuparase de forma gratuita dese borrado, desa pegada digital, facilitando así a restauración da reputación digital. Digo gratuita. En segundo lugar, vamos a crear un espacio de asesoramiento, por unha parte, de participación da víctima para, digamos, elaborar un programa técnico e xurídico e solventar as dúbidas que pode ter a víctima precisamente para evitar ataques futuros e ataques no eido de acoso e a violencia digital. É un espacio que vai estar gratuito tamén para calquer cidadán ou cidadana que se dirixa a él e que por primeira vez
vamos a asesorar técnicamente, xurídicamente, socialmente a esas persoas que teñen esa problemática e, sobre todo, participar e informar de que fago agora, non? Cando chamas e repente dices, mira, pois eu teño este problema, ou creo que podo ter un virus no teléfono, ou creo que podo ter un aparato de espía, ou me fixeron isto e agora aparezco aquí en esta plataforma, que fago? É a pregunta que fai sobre todas as víctimas máis xoves. Que fago? Bueno, pois automáticamente vamos a informar e asesorarla para as pautas que ten que seguir. E fundamentalmente terán as víctimas de violencia de xénero en Galicia asesoramento xurídico gratuito e asistencia xurídica gratuita para exercer as accións que consideren pertinentes. Recordemos tamén que nos olvidamos desto que a Lei 11/2007 de violencia de xénero de Galicia é unha das máis liberales, máis progresistas en este caso, e máis modernas e pioneiras, porque no 2016, vai 10 anos, xa introduximos a violencia digital como parte da violencia de xénero. Por tanto, as víctimas de violencia digital se consideran víctimas de violencia de xénero e poden beneficiarse dos programas e recursos que a Xunta de Galicia ofrece para eles. A terceira medida novedosa que vamos a implementar, que a mí chamou a atención cando nos informamos dela, porque claro, ao final o mundo é adiantando e nós, pois cando vamos cumplindo anos non corremos tanto como nos gustaría, entonces parecemia mentira que xa houbera esta problemática, pero efectivamente preguntando e informándonos vemos que efectivamente hai esa problemática, desgraciadamente hai esa problemática, que é a adicción ás novas tecnoloxías, non? E digo que é raro porque eu cada que teño, pois, home, entendo que a adicción ao alcohol, a adicción a estupefacientes xa ven de longe, pero que teñamos adiccións ás novas tecnoloxías é algo totalmente novedoso. Pero efectivamente está aí e non podemos obviar esa problemática e nós como administración pública temos que abordar esa problemática. Entonces, crearemos un programa psicopedagóxico de intervención especializada en adiccións ás novas tecnoloxías que vai enfocado aos menores adolescentes e ás súas familias. Creo que é un programa que é necesario abordar precisamente por esa problemática que existe e precisamente hai moitas familias que quebrantan, que están rompéndose, sobre todo porque os nenos lles é imposible deixar a tecnoloxía digital un lado e parece que xa globaliza ou analiza e ademais centraliza a súa vida de forma totalmente abrupta e lóxicamente contraproducente. Pois este é un programa tamén que Galicia vai a poñer en marcha. Por lo demais, a lei vai establecer medidas de protección, medidas de apoio ás persoas que sufren acoso e violencia digital na competencia das comunidades autónomas. Tamén poderá en marcha informacións periódicas e programas periódicos, campañas de información e sensibilización co obxecto de previr e erradicar o acoso e a violencia digital en todos os ámbitos da vida das persoas e que axudará tamén a establecer unhos cánones, unhos parámetros do fomento respectuoso das novas tecnoloxías. Establecerase tamén en educación os currículos de todas as etapas educativas non universitarias contidos formativos sobre competencia digital que irán destinadas ao ámbito educativo ao alumnado co finalidade de garantir a plena inserción do alumnado nas novas tecnoloxías, pero sempre respetando o contido. Vamos a incidir precisamente en este caso e a Administración ao mesmo tempo tamén incluirá un plan integral de acoso no ámbito digital e ciberacoso no ámbito educativo que incluirá mecanismos sensibles, denuncias físicas e virtuales ou posibilidade de denunciar físicas e virtuales e sistemas idóneos de denuncia. Eu creo que isto é de vital importancia precisamente porque temos que empezar no ámbito educativo, que é onde a violencia digital cada vez desenvolvese máis. Non únicamente na violencia digital, porque sempre levan a culpa os rapaces e as rapazas xóvenes, pero os adultos tamén exponencialmente aumentaron precisamente ese acoso, ese ciberacoso a través das novas tecnoloxías. Se fomentará tamén por parte das empresas medidas de prevención e sanción e reparación frente a acoso e a violencia digital a través de convenios ou outros instrumentos de colaboración. Creo que é importante porque todos nós pasamos un tempo importante do noso día no ámbito empresarial e, por lo tanto, é necesario tamén acabar en educación e tamén acabar no ámbito sanitario, que tamén van medidas dirixidas ao ámbito sanitario e ao ámbito das comunicacións e, sobre todo, das plataformas de televisión e as plataformas de contidos digitales. Incluso a Inspección de Traballo e Seguridade desarrollará programas de actuación dirixidos a impulsar a vigilancia e o cumprimento da legalidade vixente en relación co acoso e a violencia digital. E todo iso
Fomentaremos tamén na Academia Galega de Seguridade, por parte das Forzas e Corpos de Seguridade, plataformas e, sobre todo, programas, formación específica e técnica para que todas as persoas que, de alguna maneira, traten con víctimas de violencia digital teñan un coñecemento exhaustivo de todo o que se pode facer e toda a información. Estou falando de CIN, estou falando de servicios sociais, estou falando de todas o ámbito social que trata, de alguna forma, con víctimas de violencia de xénero. Digo eso para finalizar, bueno, anuncio en este caso que a lei saldrá, acaba de sair do Departamento Xurídico da Xunta e en breves días, entre a semana que ven e a outra semana, saldrá xa a exposición pública para que todas as institucións e as persoas que consideran oportuno e prudentes fagan as alegacións e as achegas que consideran pertinentes en ese caso. Temos, ademais, digamos, a intención de buscar sempre a máxima transparencia e xa temos incluso institucións internacionais que están chamando á porta da Xunta de Galicia para ver ese texto e para intentar analizalo e poder, de alguna forma, alegar ou mellorar incluso o contido, porque non, can as achegas ou as alegacións que consideran oportunas, tendo en conta, ademais, que hai que dicilo tamén, que nós, a competencia que temos en violencia digital é unha competencia limitada, non? A pesar de eso, creo que vai ser unha lei moi potente e vai ser a primeira lei de España e, sobre todo, vai a sentar, digamos, as bases fundamentales para empezar a lutar contra unha problemática que, desgraciadamente, parece que vai en aumento, que é a violencia de xénero digital e que nos obriga as administracións públicas a traballar e, por menos, a protexer as víctimas de novo da violencia que, en este caso, de novo, volverse as mulleres. Espero que, con esta lei, bueno, ponemos un grano de arena para traballar en pro dun mundo máis igualitario e, sobre todo, un mundo moito máis xusto. Moitas gracias a todas. A raíz do que decía Roberto Barba, non vamos a falar das plataformas das cousas boas. Decía Roberto que fai 25 anos non existía estábamos o 5% da población conectada. Hoxe en día, máis do 70%. Gracias a iso, hoxe tamén quería mandar un saúdo a todas aquelas persoas que nos siguen en streaming. Fai 20 anos sería impensable unhas xornadas xurídicas nas que non foran presenciales. E hoxe, gracias tamén ás tecnoloxías, pois podemos celebrar estas xornadas con moita xente que nos está mirando pois, desde os seus traballos, porque non podían acudir, ou desde as súas casas, ou donde tal. Por lo tanto, as tecnoloxías ben usadas sempre son boas. O que ocorre é que cando son mal usadas, e sobre todo pensando na cativada, que moitas veces pois non teñen nas súas mans como facelo correctamente. Así que moitas gracias. Nada, dar as gracias ás autoridades por estar hoxe aquí e colaborar con nós e, desde logo, por axudarnos en todo o que poidan, ¿no? Porque sempre nos están apoiando tanto os CINs como as administracións locais. Eu, que son así moi perichona, creo que sempre nos vai contra o vicio de pedir, sempre está a virtud de non dar, pois creo que algo fundamental na violencia de xénero, e aproveitando que están as autoridades aquí, pedir recursos nos CIMS, recursos na Policía Nacional, recursos nos xulgados e demais, porque é fundamental. Sin recursos, a loita contra a violencia é moi complicada. Entón, pois aquí están, eu solto contra o vicio de pedir, sempre presta virtud de non dar, solto, e aí queda, aparte coño con cara de boa, a ver se así les gusta máis, pero bueno, que sí que a implicación é total, pero bueno, moitas veces faltan algúns recursos. Nada, moitas gracias, e a continuación vamos a pasar xa a ponencia de Pablo, mientras as autoridades, pues, xa, non sei se queredes quedaros na mesa, ou que empece Pablo, ou se queredes sentar vos. Nos vamos para Sí.
porque xa se incorporou. Se queres, Paula, se queres asentarte ao meu carón, nada, vou a coller a miña chuleta para presentar a Pablo. Hoxe nos acompaña, temos a sorte de que nos acompañe Pablo San Mateo Morán, juez do Juzgado de Violencia sobre a Muller de Vigo, que accedeu a carreira judicial no ano 2020 e que actualmente exerce nun órgano especializado nesta materia. Seu traballo diario sitúalle nunha posición especialmente relevante para conocer de primeira man a realidade da violencia de xénero e, en concreto, os novos retos que plantea o entorno digital na práctica xudicial. Desde o xulgado afronta cuestións claves como a adopción de medidas de protección, a valoración da proba digital e a resposta ante novas formas de control e violencia a través da tecnoloxía. É un placer, Pablo, contar contigo, porque a verdade que sempre que te chamo acudes. Fai pouco tuvemos a sorte tamén de telo no Instituto de Mos, ca chavalada. Foi unha experiencia super agradable porque pola súa cercanía, pola súa edad, chegou moi ben a quen queremos chegar, que é a xuventude, non? Así que volvo a agradecerte ese día, porque aparte o tuvemos no instituto 4 horas, desde as 4 da tarde ás 8 da noite. O pobre que tuvo unha paciencia, pero, bueno, ainda outro día que me encontrei cos profesores e demais, quedaron super agradecidos. Así que estou segura que a súa intervención nos vai aportar unha visión moi práctica e moi pegada á realidade e de gran utilidade. Gracias, Pablo. Gracias, Ana. Esto no sé si funciona ya. Vale. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Gracias, Miriam y Roberto, por la introducción, sobre todo, y la bienvenida. Gracias por la organización, por haber contado conmigo, como siempre. No podría hacer una introducción mejor que la que ha hecho Roberto en términos de lo de la violencia digital. Entonces, voy a empezar ya con la presentación, prescindiendo de esa introducción y de comentarles pues estas nuevas formas de comisión delictiva y esta nueva problemática a la que nos enfrentamos por las tecnologías de la comunicación, ¿no? Entonces, yo de lo que les quiero hablar, desde una perspectiva más práctica, es de las medidas de protección que se adoptan en el juzgado con carácter inmediato para hacer cesar determinadas conductas que crean una situación, o sea, evidentemente, tributaria de ser considerado un delito, pero incómoda para la mujer. Entonces les voy a hablar de la orden de protección en términos generales, para explicarles un poco, para quien no lo sepa, en qué consiste exactamente, dónde está regulada, el procedimiento que se sigue para su adopción, y hacer una referencia especial a la forma en la que esa orden de protección puede ser útil para una mujer que está siendo víctima de un delito cometido a través de estos medios que estamos comentando, a través de medios digitales. Por eso les voy a hacer referencia, sin perjuicio de que la siguiente charla se refiera más concretamente a determinadas formas delictivas nuevas, entre comillas, que se cometen con estos medios, pero, por un lado, a los delitos que se pueden cometer a través de estos medios digitales en distintos momentos. Digamos, un primer momento en el que llega al juzgado y da lugar a la adopción de una orden de protección de las características que después les describiré, y otro tipo de delitos, a modo introductorio también, que pueden ser tributarios de adopción de una de estas medidas. Entonces, y después, perdón, haré una breve referencia también a la prueba digital, como comentábamos anteriormente en el juzgado, cómo se trata, se valora y bueno, algunas notas específicas o especiales de la misma o cuestiones que deben tenerse en cuenta a la hora de valorar la prueba digital como diferencia de otros medios de prueba. Antes de comenzar, por supuesto, les animo a que hagan cualquier pregunta a lo largo de la presentación, que me interrumpan las veces que quieran, porque eso lo hace más dinámico, más interesante, y podemos también aclarar ciertas cuestiones que puedan surgir si no es clara del todo sobre algún extremo. La orden de protección, o lo que coloquialmente, vulgarmente conocíamos todos como orden de alejamiento, es una medida cautelar que se puede adoptar en el proceso penal para la protección de la víctima. En este caso voy a hablar de mujer directamente, porque a lo que nos atañe en esta charla es al tipo de víctima que nos vamos a referir. Lo ven ahí, dictará orden de protección para las víctimas de violencia doméstica en los casos en que, y por eso les he subrayado estas dos expresiones, indicios fundados y situación objetiva de riesgo, que son las dos circunstancias y requisitos, podemos denominar, que han de valorarse, tenerse en cuenta y estar presentes para la adopción de una orden de protección. Los indicios fundados es pues, la apariencia de que se haya cometido un delito. Luego les haré referencia a una serie de delitos que pueden ser cometidos utilizando este tipo de medios.
Y la situación, el 173.2 del Código Penal es el que contiene la enumeración de las personas que son tributarias de recibir este tipo de protección, entre ellos la mujer con la que el agresor tenga o haya tenido una relación de pareja, y la situación objetiva de riesgo para la víctima. También haré referencia más adelante a esta cuestión, la situación objetiva de riesgo y la dificultad que plantea, como mencionaba Roberto, con este nuevo medio de comisión de delitos. En una agresión física es más fácil apreciar una situación objetiva de riesgo, ¿no? Un riesgo para la integridad física, que esa agresión vuelva a repetirse. No tanto en un delito de los que después veremos, ¿no? En los que se utilizan estos medios para su comisión, o una amenaza que se cometa a través de estos medios, porque todos podemos apreciar, y no hace falta ser un experto en la materia, que una situación objetiva de riesgo al menos es más alarmante o llamativa una amenaza física acompañada de una gestualidad, de un contexto, que la proferida a través del móvil, una conversación, una red social, ¿no? Pero también se puede dar una situación objetiva de riesgo, no tanto desde el punto de vista quizás de la integridad física, sino de la integridad moral o psíquica de la víctima, que puede haberse afectado de una manera muchas veces mucho más grave para ella que cuando únicamente resulta afectada su integridad física. Legitimados para la solicitud de una orden de protección, lo ponen ahí, lo tienen subrayado en naranja para que lo vean claro. Se puede adoptar de oficio, el propio juez puede tomar la decisión de adoptar una medida de protección de las características señaladas anteriormente, por solicitud de la víctima, porque haya ido a la policía, haya puesto una denuncia y a través de esa denuncia se haya llegado al juzgado y ya está la solicitud ahí de la orden de protección. El Ministerio Fiscal también está legitimada para solicitar la adopción de una orden de protección y, como ven ahí, y esto es muy importante también, las entidades o organismos asistenciales, que muchas veces, y especialmente en este tipo de violencia, son las que tienen conocimiento de esa situación, quizás porque no se manifiesta en una explosión concreta como una agresión física, sino que puede ser a lo largo del tiempo o situaciones que se han normalizado, pasan inadvertidas, y es a través del contacto con estos profesionales que muchas veces salen a la luz, se hace ver la realidad, la gravedad de la situación, y es como llega al juzgado. Pero bueno, a lo que interesa, por hacerle el resumen de quién puede solicitar esa orden de protección, es la víctima a través de la policía o guardia civil cuando hace la solicitud. El propio juez de oficio puede adoptarla, también puede ser solicitada por el Ministerio Fiscal, estamos hablando ya en sede de juzgado, o a través, como ya les digo, de estas entidades o organismos asistenciales públicos o privados. En cuanto al procedimiento para su adopción, al juzgado llega un atestado, guardia civil o policía, o una querella o denuncia de una persona, de una mujer en este caso, que solicite esa orden de protección. Se convoca una audiencia, se le toma declaración a esa mujer, probablemente también a él investigado, en este caso muchas veces detenido, y posteriormente, después de escuchar a ambos y de practicar cualquier otra prueba que se considere pertinente, imagínense, por ejemplo, la declaración de un testigo, el Ministerio Fiscal hace un informe oral cuando se celebra esa vista, o puede hacerlo también por escrito, en el que solicita o no, o expone, por así decirlo, su opinión al respecto de la solicitud de la orden de protección, valorando esas cuestiones que dije anteriormente del riesgo para la víctima y de si existen o no indicios de que se haya cometido un delito. Porque si no hay indicios de que se haya cometido un delito, no se puede adoptar la orden. Aunque hay una situación que podamos entender, bueno, sí, de riesgo, pero no hay indicios de que se haya cometido un delito, lo cual sí que es un poco difícil, pero no hay orden de protección. Del mismo modo que si hay indicios de delito, pero no hay riesgo para la víctima, una situación de riesgo, digamos, inminente, objetivo. Y objetivo es importante destacar que es un concepto que debe valorarse y tiene mucha importancia, porque deja fuera el riesgo subjetivo, digamos, mero temor. Si no es palpable en el sentido de contrastarlo o corroborarlo con otras circunstancias concurrentes, pues tampoco puede adoptarse la orden. Como les digo, después de escucharlos, el Ministerio Fiscal expone lo que considere y respectivamente la asistencia letrada de la víctima y del investigado. Después se decide, bueno, esto de simultáneamente quiere decir que también pues, se puede celebrar esta comparecencia para decidir si esa persona ha de ingresar o no en prisión, y lo del artículo 505 y el artículo 798 es una modalidad de juicio rápido en el que cuando ya se han practicado todas las pruebas se puede proceder a la celebración del juicio inmediatamente y a dictar una sentencia con determinadas características o requisitos, perdón, que no vienen al caso tampoco porque darían también para cola y otra exposición. En cualquier caso, la mujer obtiene un auto en el que se le concede o no esa orden de protección y se establece el contenido concreto. Yo les explico, por si no han visto nunca un auto en el que se concede una orden de protección, lleva evidentemente el juzgado que la dicta, la fecha en la que se dicta, quién lo dicta y un breve resumen de lo que ha ocurrido, qué se denuncia, qué delito se está investigando,
lo que ha solicitado, como dije antes, el Ministerio Fiscal, cada una de las partes, la asistencia letrada de la víctima y del investigado, y después se valoran esas circunstancias que les decía, por qué hay indicios, si se considera que hay indicios de haberse cometido un delito y si se considera que hay una situación objetiva de riesgo y por qué. Se escribe ahí, puede ser más largo, más corto, pero se escribe ahí en esos párrafos, se va separando y al final se llega a una conclusión valorando las circunstancias concurrentes de si ha de adoptarse esa orden de protección y con qué contenido. En cuanto a lo del contenido, bueno, y esto es una posibilidad que se regula en ese artículo 544 de que la orden de protección no se adopte, como les he dicho inicialmente, sino una vez ya iniciado el procedimiento, en caso de ponerse de manifiesto alguna circunstancia que aconseje su adopción. Una circunstancia, imaginemos, que no concurría al inicio, pero sí después. Imagínense, después les hablaré un poco más con lo de la prohibición de comunicación, que es lo que interesa a esta charla, pero de una persona que vive a 600 kilómetros, con lo cual no se considera en principio que haya una situación objetiva de riesgo, unido a otras circunstancias y de repente se muda a la localidad en la que vive la víctima. Quizás en ese sentido o en ese momento sí consideremos que existe una situación objetiva de riesgo y puede adoptarse la orden. Esto es lo más importante, que es el contenido de la orden de protección. Como ya digo, vulgarmente la gente a veces se refiere a ella incluso como orden de alejamiento, porque lo que nos llama más la atención, o cuando pensamos en formas tradicionales de comisión de un delito, y por tradicionales me refiero a cuando no existen estas tecnologías de la información o no se utilizan medios digitales para su comisión, claro, con el alojamiento, bueno, ya está separado el agresor, así conjuramos o evitamos ese riesgo de que vuelva a agredir a la víctima o atentar contra su integridad física. Con esta nueva modalidad de comisión, tiene mucha importancia lo que se regula ahí en el apartado tercero del artículo 48 del Código Penal, que son los preceptos a los que nos remite el 544 cuando hace referencia a qué medidas, qué tiene dentro una orden de protección. Pues principalmente, además de otras prohibiciones que se contienen en esos preceptos, la prohibición de aproximación, que es la que les decía antes, y la de comunicación, que es muy importante. Comunicación por cualquier medio. Ello quiere decir que se le puede prohibir a un presunto agresor, un presunto delincuente, en el auto de la orden de protección que les comentaba, comunicarse con la víctima. Y se suele poner comunicación directa o indirecta en el auto. Después les explicaré un poco más por qué. Y luego se hace muchas veces también mención una retahíla de medios concretos, es decir, teléfono, redes sociales, fax, lo que quieran, no, burofax, Telegram, lo que sea, se puede especificar ahí, pero bueno, en mi opinión queda cubierto con esa expresión que les decía de medio directo o indirecto, que es lo importante, porque el medio directo supone, todos lo entendemos, una llamada de teléfono, una apelación, digamos, directa, una carta, incluso dirigirse de palabra a esa mujer, pero también cabe la posibilidad de que se acometa el delito de quebrantamiento que después veremos, porque también prohíbe la comunicación indirecta, es decir, dile a ella que no sé qué, dile a tu hermana qué tal. Pues ese mensaje transmitido a través de una persona interpuesta, digamos, o intermedia, también puede ser una vulneración de la orden, y con ello quiero decir que también está comprendida en esa prohibición a que hacía referencia anteriormente. Entonces, como lo ven ahí, prohibición de aproximación y prohibición de comunicación, es el principal contenido que tiene esa orden de protección, y lo más importante en relación con estos delitos digitales, la prohibición de comunicación. Y digo digitales porque, como luego les hablarán en la siguiente charla, hay una serie de delitos que necesitan de un medio digital necesariamente para su comisión. Luego lo veremos, ¿no? Como el child grooming, sexting, todas estas cosas. Después lo verán mejor, pero requieren de la comisión a través de un medio digital. Hay otros delitos tradicionales, entre comillas, que a día de hoy dan lugar a nuevas formas comisivas en esta combinación con las tecnologías. Imagínense unas amenazas. Hasta entonces solo se podía, cuando no existía el WhatsApp, solo se podían decir de persona o llamando por teléfono, y ahora también las tenemos a través de esos medios. Importante, por eso les he puesto aquí lo de la proporcionalidad, porque hay que tener en cuenta muchas veces cuando las mujeres solicitan una orden de protección o cuando se habla de las órdenes de protección, que tiene dos caras esa moneda. Por un lado, la de la protección a la mujer, por supuesto, pero por el otro lado también tienen que tener en cuenta que es una limitación muy importante de los derechos fundamentales de una persona. Es cierto que es un investigado por un delito, y si se considera justificado, nuestro Estado de Derecho permite hacer eso y limitar los derechos fundamentales para salvaguardarlos de otra persona. Piensen simplemente en esa frase tan sencilla y compleja a la vez de que la libertad de cada uno termina donde empieza la del otro, ¿no? Entonces se permite esa intromisión o limitación en los derechos de una persona para protegerlos de otra, pero no olviden que se le está prohibiendo a una persona desplazarse por donde quiere y expresarse libremente, que es el derecho fundamental que en principio todos tenemos reconocido de una manera prácticamente ilimitada, salvo que, como ya digo, afecte a otras personas. Y por eso digo la proporcionalidad, porque esto daría lugar a un debate también mucho más complejo, y que si feminismo de tercera ola o de cuarta ola, pero bueno, en principio hay movimientos feministas que sostienen, por el tercero concretamente, la tercera ola, que
no se puede victimizar a la mujer o tratarla, entre comillas, y perdonen la expresión, pero como si fuera tonta. Es decir, yo muchas veces pregunto, cuando las víctimas vienen a declarar al juzgado, si han procedido a tomar medidas que están a su alcance y que muchas veces eliminarían un riesgo que no necesariamente requiere de la ayuda del juzgado y de todos los recursos que ello implica, a través de ya por la propia actuación de la policía, de la Guardia Civil, que es bloquear, cerrar, o sea, bloquear el número, bloquear el contacto, dejar de seguir en redes sociales. Eso es básico y ya considero que no es una cuestión ni siquiera que debamos comentar. Ese es el primer paso que deben dar las mujeres en los supuestos en que se haya cometido un delito y después denunciar. No quiere decir esto que hay una amenaza en una red social. No, bueno, voy a dejar de seguirlo y aquí lo dejo. No, la denuncia debe interponerse y debe ponerse en conocimiento de las autoridades. Pero estamos hablando de una prohibición de comunicación que está solicitando a través de la orden de protección, que es un riesgo perfectamente solucionable de propia mano, ¿no? Adoptando una medida tan sencilla como bloqueando el teléfono. Por eso digo que es importante tener en cuenta la perspectiva necesaria para ver que es una medida importante que restringe los derechos de una persona, que como ya les decía anteriormente, todos tenemos derecho a ir a donde nos apetezca y a comunicarnos con quien nos apetezca, salvo lo que les decía de afectación a los derechos fundamentales de otra persona. La consecuencia principal... Sí, dígame. Sí, por supuesto. En relación a lo que acabas de decir de WhatsApp, por ejemplo, es una forma de cortar esa comunicación con la otra persona agresora, ¿no? Sí, gracias. Hay algunos jueces que en temas de familia están diciendo que, claro, si tú bloqueas por WhatsApp a tu expareja, marido, lo que sea, no le dejas comunicación en relación esa comunicación que tienes que tener porque tienes hijos. Claro. Y como que lo ven algo negativo. Claro, sí, esa problemática es cierto y ocurre. Entonces, en relación con tu juzgado, o sea, es algo que choca. Sí, y eso pasa porque el juzgado de violencia sobre la mujer, todos los asuntos de familia en los que haya habido o exista un procedimiento de violencia, se lleva. Es que hay muchísimos casos de violencia en calle que no están reconocidos, que es muy difícil que demuestres todo eso. Sí. Que nos dan a tu juzgado, Sí. violencia, o sea, a juzgados de familia normal, o sea, al que corresponda o que cada uno, pero que luego es un problema. ¿Qué es lo que haces con ese bloqueo que acabas de decir? Claro. Que puede ser un problema, aunque tú lo puedas demostrar, no sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente, y se entiende. Sí, y lo digo sobre todo porque eso, como le decía, en violencia también se llevan los procedimientos de familia en los que haya habido, esté abierta una causa de violencia de género o haya habido una condena. Quiero decir que relacionado con violencia de género se lleva y te encuentras con ese problema. Yo muchas veces pregunto... La violencia de género... Más que nada, perdona. No, que sí está bien. Digo. Sí, no, que el micrófono, porque si no la gente que está en streaming no sabe lo que estás preguntando. Lo acabas de decir, creo que en algún concepto que dijiste ahí, solo puedes demostrarlo, esa violencia, cuando hay algo que lo acredite, una agresión físicamente pero la psicológica o la vicaria sobre los hijos, sabes que es muy complicado acreditar esa situación que sucede día a día en estas meses y años tras año. Sí. No va a ir nunca a un juzgado porque sabes que eso nunca existe. ¿Cuántas sentencias hay de violencia psicológica en España? Sí, o sí, pero a los efectos de la orden de protección, tienes razón en eso, que a los efectos de la orden de protección que estamos comentando, sí, claro que hay sentencias y hay investigaciones abiertas, digo porque el juzgado de violencia es un juzgado de instrucción, yo no pongo sentencias de condena por maltrato psicológico, yo hago la instrucción, luego es el juzgado de lo penal el que juzga eso y pone una sentencia, pero sí que hay investigaciones abiertas por maltrato psicológico que van hacia adelante, pero sí que tiene razón en eso y en lo que afecta a la medida a la orden de protección que estábamos comentando, en eso tiene razón, es difícil la concesión de una orden de protección en esa violencia psicológica, porque es más difícil, digamos, apreciar el riesgo inminente que comentábamos antes. Muchas veces porque esas mujeres, cuando hay una investigación por un supuesto maltrato psicológico, es una investigación más larga. No basta simplemente con una toma de declaración. Yo en eso sí que
yo no se lo he dicho nunca en persona, pero sí tengo que felicitar a Limelga porque hacen lo que se denomina una valoración integral, analizan la dinámica de parejas, se entrevistan con los dos, con los hijos, recaban información pues, del colegio, digamos de todo su ámbito familiar, personal, educativo, y al final sí que tienes, valoran por supuesto también la documentación médica, eso es lo más importante, ¿no? Pero sí que al final tienes un diagnóstico bastante fidedigno, una radiografía bastante clara para identificar esa violencia psicológica. Pero sí que tienes razón que a los efectos de la adopción de una medida urgente como es la orden de protección es difícil que exclusivamente por un maltrato psicológico se conceda una orden de protección, porque es difícil acreditar una situación de riesgo inminente y objetivo a que se vaya a seguir produciendo ese maltrato, porque como todos sabemos no se produce por un episodio concreto, sino por una situación a lo largo del tiempo que si separas en incidentes concretos muchas veces ni siquiera son constitutivos de delito, ¿no? Pero que esa base de esa reiteración cuando se convierten en tal. Sí, es difícil. Y lo que me comentaba de los procedimientos de familia y el bloqueo a través de las redes, yo siempre pregunto, cuando se concede una orden de protección, porque estamos hablando de una situación muy seria, inminente, y una situación que hay que atajar de manera inmediata y abrupta. Si tienen alguna persona interpuesta, intermedia, pero mejor dicho, perdón, algún familiar, algún amigo, si la comunicación, o sea, si se ha llegado al punto en el que se solicita que se le prohíba a la otra persona escribir un mero WhatsApp, para nada, no quiero comunicarme para nada, pues entonces igual a lo mejor también es a través de una persona intermedia, un familiar, un amigo o algo así, hacer esas comunicaciones para lo estrictamente necesario. Sea si el divorcio está en trámites, pues para lo jurídico. Si tienen hijos en común, pues para lo de los niños. Pero ponerse de acuerdo en ese sentido con otra persona que pueda ser la que medie. Eso es verdad que no puede después resultar oponible o reprochable a la mujer ni al hombre, pero yo creo que es una circunstancia de la que estamos al tanto y se conoce. Si estamos hablando de una cosa, yo lo digo muchas veces con la orden de protección, es una cosa muy seria, limitarle a alguien la posibilidad de comunicarse, de hablar, no sé qué, y sobre todo por esta consecuencia que vamos a ver ahora del delito que puedes cometer. Por eso digo que llegados a ese punto a mí me parece lo lógico, por una persona intermedia y ya está. Si se ha llegado al punto de no quiero que esta persona se comunique conmigo para nada, porque no olvidemos, el delito se comete igual, que es lo que decía antes, una amenaza puede dar lugar a esa situación de riesgo que digo, aunque se haga a través del teléfono, y se puede adoptar una orden de protección, por supuesto. También puede dar lugar a un delito y que no se adopte una orden de protección. Que una persona se siga comunicando, insultando o amenazando no implica que eso prohíba o impida a la mujer ir a la policía a denunciar. A ver si me explico, es diferente. La prohibición de comunicación es quiero que esta persona no me diga nada, ni hola, nada. No quiero que se dirija a mí porque me genera un daño psicológico de las características que sea. No sé si me explico, pero entiendo la problemática que planteaba, porque muchas veces hay mucho en común, hay temas que solucionar y la orden de protección, claro, tiene unas consecuencias muy graves. ¿Qué es lo que iba a comentar ahora? Este es el delito al que se enfrenta la persona que incumple, desobedece una orden de protección, que lo ven ahí, sobre todo con el puesto en naranja. La pena que está prevista es de prisión, de 6 meses a 1 año. Esto no puede ser multa, esto no puede ser otra cosa. Luego ya, pues en España las penas se pueden suspender, eso quiere decir que no entras a la cárcel mientras no delincas en X tiempo, mientras cumplas con estas condiciones o hagas trabajos en beneficio de la comunidad. Vale, pero la pena que te ponen aquí es de prisión, en el delito de quebrantamiento de condena. Con lo cual digo que es una cosa muy seria las consecuencias que puede acarrear. Quebrantamientos de medidas cautelares, vemos un porrón de ellos en el juzgado, muchísimo, muchísimo. Después les mencionaré alguna cuestión interesante respecto de esto. Precisamente es lo que les quería comentar. Hay sentencias del Tribunal Supremo, ¿no? Y lo ven ahí, lo importante que es se consuma mediante cualquier contacto por mínimo que sea. No requiere un contacto bidireccional. La mujer no tiene por qué contestar, no tiene por qué verse afectada, no tiene por qué ser una expresión injuriosa o una amenaza o tal. No, basta con yo he visto de las cosas más así llamativas, porque son delito de quebrantamiento de condena, una visita al perfil de LinkedIn. Hay condenas en España y yo creo una sentencia del Tribunal Supremo por condenas, o sea, yo creo que si entras en el perfil del LinkedIn de otra persona con tu perfil de LinkedIn, no desde una entrada anónima, digamos, esa persona recibe el mensaje de que fulanito ha entrado en tu LinkedIn como tal, que ya me dirán ustedes, no implica tampoco ni siquiera la emisión de un mensaje, pues eso es un delito de quebrantamiento de condena. El entrar en el estado de WhatsApp de la mujer con la que tienes una orden de protección y una prohibición de comunicación, ella va a ver en su móvil, ¿no? ¿Quiénes han visto tu estado de WhatsApp? Eso es un quebrantamiento de condena. O sea, para que vean lo fácil que es cometer un quebrantamiento de condena, la consecuencia tan grave que tiene, lo ven ahí, una solicitud de amistad, dar me gusta a una foto, porque lo que se trata de proteger aquí
Y es un delito, es un quebrantamiento un poco especial, porque el quebrantamiento de condena en el Código Penal se regula en los delitos contra la administración de justicia, ¿no? Por lo que se castiga a una persona es básicamente por pasarse por el forro lo que le ha dicho el juzgado y la administración de justicia. Aquí tiene un elemento más, que es el de perjudicar o perturbar la paz de esa mujer, que no tiene por qué aguantar que esta persona se ponga en contacto con ella cuando se ha concedido una orden de protección, como dije antes. Simplemente por comentarles por encima, porque creo, como les dije anteriormente, que después les hablarán más sobre los tipos delictivos. Una de las modalidades, al margen de todos aquellos delitos que mencionaba anteriormente, que se pueden cometer ahora también por medios digitales, como puede ser una amenaza, una coacción, unos insultos, que pueden ser en persona, por teléfono, o ahora también a través del WhatsApp o de lo que sea. Tienen ahí el delito de acoso, que desgraciadamente es muy habitual en el juzgado, por conductas, como ven ahí, de una persona que de forma insistente y reiterada altere el desarrollo de otra persona, ahí lo ven, buscando su cercanía física, o como vemos ahora con esto de las redes sociales, intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas. Es importante lo que les decía ahí de la alteración del desarrollo de la vida cotidiana, que es uno de los elementos que exige el delito y que valoramos para considerar, como les decía, para la orden de protección, no solo que hay una situación objetiva de riesgo, sino también lo del desarrollo normal de la vida de esa persona, que estaría encuadrado en la otra categoría que decía, de que indicios de que efectivamente aquí se ha cometido un delito. Desgraciadamente, como ya les digo, es un delito muy habitual que se comete a través de estos medios y particularmente interesante, pero como les decía anteriormente, creo que después les van a hablar más detenidamente sobre esta figura delictiva. Ahí ven otra vez lo del artículo 173.2, y es que en España hay muchas figuras delictivas que tienen prevista una pena que se agrava o prevé una pena más grave cuando la víctima es la mujer con la que ese hombre ha tenido una relación sentimental o tiene. Este es importante también, imagino que se lo comentarán, pero hago una breve referencia también, por esto que decíamos de la comisión a través de las redes sociales, de este delito del apartado quinto, que ven, sin el consentimiento de su titular, utiliza la imagen de una persona para hacer anuncios, abrir perfiles falsos en redes sociales, páginas de contacto, etc. Y es muy habitual también en el juzgado de violencia sobre la mujer, hombres, entre comillas también una expresión vulgar, despechados, que cogen las fotos de ella y abren perfiles o dicen tal, no solo en páginas pornográficas como mencionábamos anteriormente, mismamente en redes sociales de otro contenido, en Instagram, en tal, perfiles con fotos de ella, pues para contactar con gente, que eso luego ya podía dar lugar a otro delito, pero simplemente la apertura de un perfil con las imágenes de otra persona ya puede constituir un delito de estas características, siempre y cuando, como decía antes, ocasione esa situación de acoso, de hostigamiento, de humillación, que no requiere necesariamente, y por lo que estoy explicando de la orden de protección a lo que nos importa, no estamos hablando ahora de la sentencia y de la condena por un delito, sino de la protección, por lo que preguntaba antes. No estamos hablando de que para una violencia psicológica o para una alteración de un hostigamiento que mencionaba anteriormente haga falta un informe médico que lo diga. Estamos hablando de una cosa, como decía la orden de protección, una cosa muy inmediata, rápida, y para lo que con la declaración de la víctima, análisis de las circunstancias concurrentes sin ir más allá, se puede conceder. Otro de los delitos a través de estos medios digitales, el descubrimiento y revelación de secretos, digamos el tipo básico de este artículo que les cito ahí, otra vez, sin el consentimiento. Básicamente esto en un ámbito de la violencia de género lo que significa es pues entrar en el teléfono, los mensajes del otro, con quién hablas, esta situación de control, que es una de las formas de violencia sobre la mujer desgraciadamente frecuentes, ¿no? Como veíamos y como mencionábamos antes, no en un episodio concreto y abrupto que se produce o explota en una situación, sino pues en esa situación, como decimos y conocemos todos, de control, de dominio, de supervisión. Pues esta es una de las modalidades delictivas. Este también es interesante y también se ve mucho en el juzgado de violencia sobre la mujer. Spyware es el término que se le da, pero bueno, es un acceso ilícito a los perfiles, archivos, el usar la contraseña de tu pareja para entrar al WhatsApp. Importante en cualquier red social. Importante, esta sentencia fue del Tribunal Supremo porque analizaba un poco también las relaciones de pareja por esa visión tradicional que se tenía de pues lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, en el sentido de, pues sí, en un ambiente de confianza se pueden compartir contraseñas, acceso incluso perfiles compartidos de redes sociales o de aplicaciones, etcétera, pero eso no quiere decir, y en esta sentencia, por si les interesa, se pone muy clarito, que eso suponga una concesión ilimitada de acceso cuando al otro le parezca y para lo que a él le parezca. Y por eso, concretamente, dice aquí sin estar debidamente autorizado. Ya ven aquí que no es ni siquiera sin el consentimiento, sino que no debe entenderse esa connivencia o acuerdo en el uso de los perfiles del otro o de acceso por una cuestión puntual para el acceso a una conversación o a unos archivos determinados, sino que eso requiere una autorización específica.
Esto todo se lo comento en cuanto a lo que decía de la orden de protección y la protección inmediata que se brinda en el juzgado de violencia sobre la mujer a las personas que acuden al mismo. Luego ya vamos más adelante en la investigación de un delito, vamos a plantear el escenario que ya se ha concedido una orden de protección, sigue la investigación y me gustaría comentarles dos cuestiones importantes ya para ir finalizando, por no extenderme muchísimo más y tampoco cargarles de mucha información. Esto de la carga de la prueba, que figura en el título de la charla, y el papel que tiene el letrado de la Administración de Justicia en relación con estos delitos en el juzgado de violencia sobre la mujer. En cuanto a lo de la carga de la prueba, es muy importante tener en cuenta, y desgraciadamente por lo que comentaba antes Roberto de la inteligencia artificial, que hasta aquí nos encontramos con nuevas formas delictivas, nuevas formas de darle vueltas, de intentar escapar a la acción de la justicia, y nos encontramos con modificaciones de mensajes, con cambios, inteligencia artificial, elaboración de fotografías, es decir, no sabes ya qué es verdad y qué no. Es importante destacar sobre este particular lo que decía, que la manipulación en su caso pues deberá ser acreditada, y ya seguimos haciendo más complejo cada vez el proceso penal a través de la correspondiente prueba pericial. Quiero decir, sobre todo quiero llamar la atención sobre, que es sobre la posibilidad que se plantea en la realidad de que esos mensajes sean alterados, las imágenes que nos presentan, uno u otro, quiero decir, tanto el investigado como la presunta víctima, y es algo que debe tenerse en cuenta y que hace llamar la atención otra vez, como les digo, sobre la complejidad de la materia y la dificultad a la que nos enfrentamos cada día, y sobre todo partiendo de la máxima de que la justicia o la ley también va mucho más atrasada que la realidad social. Es decir, se van descubriendo nuevas formas delictivas, medios para la comisión de delitos que ya existían antes, y por eso debemos estar atentos a estas cuestiones y tener en cuenta cada vez más que necesitamos ayuda técnica para la investigación de estos delitos y el enjuiciamiento de los mismos. Luego me gustaría comentarles también lo del papel del letrado de la Administración de Justicia. No sé si lo saben todos, pero el letrado de la Administración de Justicia en el juzgado es lo que antes se denominaba secretario judicial, y es un fedatario público principalmente, entre otras muchas funciones que desarrolla. Es decir, lo que hace un notario en la vida normal, dar fe de que un acto se ha producido. Entonces vamos al notario a firmar una escritura de compraventa, por ejemplo, y el notario da fe de que eso se ha producido, se eleva a documento público, y efectivamente eso ante terceros ha pasado porque el notario estaba allí presente, y el Estado español le dice a esta persona, al notario, que él tiene la facultad de decir que eso es verdad y que eso ha ocurrido porque él estaba delante y con su firma. Bueno, pues el letrado de la Administración de Justicia, explicado así de cualquier forma rápido, es lo mismo. En el juzgado da fe de que algo ha ocurrido como tal. A esto me refiero. No, yo es que tengo en el móvil este documento de tal, no sé qué. Se redacta en el atestado policial, se envía al juzgado, yo leo eso y digo, bueno, esto podría ser tal, pero a ver si es verdad. Entonces, muchas veces la víctima nos muestra el mensaje en cuestión, pero es en el despacho de la letrada de la Administración de Justicia donde lo enseña los metadatos, quiere decir, dónde sea, pues imagínense que es una foto, cuándo se ha sacado esa foto, en qué lugar, porque imagínense que simplemente me enseñan la foto de unas amenazas que no tenga fecha, no tenga nada, y bueno, es que fue ayer, y en realidad fue hace 7 años, y el delito está prescrito. Pero sí, el letrado de la Administración de Justicia es que mira en qué fecha se ha puesto, y entonces sí que pone el correspondiente documento y el mensaje se corresponde con el que está en el terminal de la víctima. Efectivamente, está enviado desde el teléfono X, ha sido enviado en tal fecha y con el contenido siguiente. Y eso es lo que lo eleva, digamos, a la categoría de prueba, porque sin eso no vale nada. Y por eso es muy importante también en este sentido el papel del letrado de Administración de Justicia en el juzgado de violencia sobre la mujer o juzgados de instrucción, en este sentido de, como decía, fedatario público, y que acredita que efectivamente esas cosas han pasado de esa manera, o que al menos en ese dispositivo está registrado ese mensaje con esas características. Y bueno, pues por abreviar, es lo que les decía respecto de la prueba digital, que nos enfrentamos desgraciadamente a nuevas formas comisivas, y siempre vamos como un poco por detrás. Por eso tiramos mucho de ayuda también de policía, guardia civil, para la elaboración de informes técnicos, o de personas que en realidad tengan la formación necesaria para conocer estas cosas. Piensen ustedes en las posibilidades infinitas que hay hoy día de manipulación de imágenes, de mensajes, y por eso desgraciadamente hay un aumento de la carga de trabajo, de la complejidad de los asuntos, y por lo tanto un retraso en la investigación de las causas. Pero bueno, es porque en el proceso español afortunadamente existe una serie de garantías, tanto para el investigado como para la víctima, debemos respetarlas, y pues por eso
tienen que llevarse a cabo todos estos pasos que muchas veces yo lo entiendo como víctima, tiene que ser tedioso, difícil enfrentarse a este tipo de situaciones y estar en contacto con el juzgado, y una situación que parece bastante sencilla desde el punto de vista de la instrucción, como puede ser simplemente una amenaza vertida a través del teléfono, pues a día de hoy es mucho más compleja esa instrucción que la que representaba en su día una amenaza en un grito en la calle que dos personas hayan visto y vengan a testificar, porque de esta manera, imagínense, igual pues hay que mandar un oficio a la compañía de teléfono para que nos diga que el teléfono efectivamente le pertenece a él, tienen que ir al letrado de Administración de Justicia para que diga que el mensaje se envió ese día, tienen que declarar, bueno, tardamos un poco más y se complica un poco, pero en definitiva suelen ser delitos también, al menos en el tema este de violencia, por lo que me consta, a diferencia de estafas y cuestiones así más también complejas, que se suelen resolver, en el sentido de que se suele llegar, después de toda esta práctica de estas pruebas, a quién envió el mensaje, cuándo, cómo y demás. Y entonces, pues eso, yo me quería centrar un poco más en este tema de la orden de protección, en la inmediatez y en los delitos, digamos, tradicionales que ahora se cometen a través de estos medios, porque creo que después les van a hablar ya de una serie de delitos cometidos específicamente y que únicamente pueden cometerse a través del uso de tecnologías de la información y la comunicación. Así que por mi parte me gustaría, si tienen alguna duda, aclarársela, o cómo funciona esto del procedimiento respecto a alguna figura delictiva concreta, lo que quieran, y si no, pues por mi parte ya estaría. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Si alguien quiere hacer una pregunta, que levante la mano para acercar el micro. Y... No. La prescripción del delito, de todas formas, Pablo, es en 5 años. Depende del delito. Hay delitos que prescriben a los 5, al año, si las amenazas normales, digamos, esas del que tenemos en el juzgado de violencia, a los 5 años. Buenos días. Buenos días. Una pregunta. Lo que está diciendo, sobre todo la prueba digital, ¿cree que en este momento hay suficientes recursos técnicos e instrumentos, sobre todo de pericia, para realizar o para atender la gran cantidad de ilícitos que cada vez se van a desarrollar y que cada vez sabemos que se van a desarrollar cada vez más? Gracias, no, desgraciadamente no. O sea, la respuesta es rotundamente no, no es suficiente, porque yo les he planteado un supuesto muy sencillo, que es el de un mensaje enviado a través del WhatsApp de la persona, que es su número, que siempre lo has tenido guardado y tal, que eso ya requiere, por las garantías que les comentaba, pues un oficio a la compañía telefónica que efectivamente te acredite que él es el titular, pero nos encontramos desgraciadamente con formas de comisión, perfiles falsos, Instagram, Facebook, que son empresas que están radicadas fuera del territorio nacional y que se niegan, nos encontramos ante eso por una protección, alegando una supuesta protección de datos de sus clientes, a enviarnos información. A día de hoy es muy difícil conseguir mismamente quién es el titular de un Instagram, porque Meta, que es la titular, bueno, es una empresa irlandesa me parece, la matriz está allí, no nos envía la información, porque dice, no, es que es protección de datos de nuestros clientes, así que no, es muy difícil. La prueba, como les decía, fehaciente, ¿no? Porque todos sabemos que es él por el contenido de los mensajes, por cómo lo ha dicho, pero eso puede ser insuficiente después en la fase de juicio para condenar a alguien. Sí, o sea que sí, la respuesta es no, porque vamos muy por detrás de la evolución de las tecnologías y de las nuevas formas de comisión. Yo también te quería hacer una pregunta, Pablo. ¿Crees que el sistema judicial está preparado para dar respuesta a estas nuevas formas de violencia o todavía vamos por detrás? Sí, precisamente eso que comentaba, vamos un poco lentos. Pero no creo que sea tanto porque nosotros evolucionemos despacio, sino porque tenemos que dar respuesta a nuevas formas delictivas que surgen y luego ya nos metemos en otro problema enorme, que es lo que comentaba antes de Meta o empresas extranjeras, que es que ya a veces se escapa a nuestro control porque son empresas extranjeras, porque trabajan con otra legislación, porque la comunicación es más difícil, evidentemente. Entonces, pues lo mismo que contesté antes, es complicado. Y desde tu experiencia en el juzgado de Vigo, ¿dirías que la violencia digital está aumentando en los últimos años? Sí, definitivamente, también. Sí, sobre todo, por lo que decía, tanto en la forma de comisión de delitos de los tradicionales, digamos, o unas amenazas, como comentaba antes, como en estas nuevas formas delictivas, sí. Y sobre todo también en la complejidad de los asuntos que combinan ambos elementos, presenciales, porque las personas tienen contacto, y además cuando se prolonga o por el uso de las redes y de los perfiles digitales. Y
Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, pero a mí sí que me surgen unas cuantas dudas, porque sí que este tema de las conductas digitales creo que es muy importante, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Y nosotros observamos en los jóvenes que banalizan cantidad de determinadas conductas digitales que en realidad son violencia de género. Sí. ¿En el juzgado se te ha presentado pues algún caso en que hayas visto pues que la gente realmente pues banalice y crea que eso que está haciendo a través de las redes sociales no es un... Sí, pero porque en general yo creo, como comentábamos antes, hay un desconocimiento sobre todo de las consecuencias, no tanto legales, porque por supuesto no van a conocer lo que hay por el Código Penal la gente que no se dedica a eso, pero es que desconocen lo que comentábamos antes, la huella digital, las consecuencias que tienen sus actos, de la permanencia de esos archivos que se quedan ahí para siempre, a no ser que sean específicamente eliminados. Entonces sí, sobre todo que han normalizado una serie de conductas que a priori pueden no parecer tan graves consideradas de forma aislada, pero tanto por las consecuencias y la permanencia que implican y en el tiempo y la acumulación de las mismas, las consecuencias que acarrean, son gravísimas. Entonces sí, percibes como una especie de no voy a decir ignorancia, pero de lenidad, pasotismo sobre esa cuestión, sobre lo que es algo, bueno, incidental, puntual, que tampoco va a tener mayores consecuencias, y se olvidan que las consecuencias pueden ser mucho más graves que en cualquier conducta cometida, digamos, de forma física. Y también, bueno, como abogada y demás, creo que somos de una generación, espero que ahora pues la generación que venga detrás nuestra pues ya está más formada tecnológicamente, pero sí que esta falta de formación tecnológica dentro del sistema judicial puede estar afectando también a la respuesta que se esté dando a los casos en los... Pero se refiere al... a ver, la gente, digamos, más mayor, que no están tan en contacto, a veces sirve de medio de protección porque, digamos, se anda con ciertas cautelas que los menores no, menores, me refiero a adolescentes o más jóvenes, que ellos no las tienen, no tienen ningún tipo de miedo, pero sobre todo por esa ignorancia, digo, de las consecuencias. Pero respecto, dice, de nuestra respuesta. Dentro del propio sistema judicial, la formación, es que la también falta hace de formación. falta, es que también esa formación hace falta a jueces, a fiscales, claro, los profesores, por supuesto, policía local, guardia civil, todos tenemos que recibir ese tipo de formación, porque a veces te encuentras ante nuevas formas delictivas de las que no tenías ni idea, plataformas, redes sociales de las que no habías oído hablar nunca. Y si no lo conoces, ¿cómo lo vas a combatir? Sí. De hecho, con la nueva reforma de la Ley de Eficiencia Procesal han pasado la trata y todos estos delitos han pasado a ser competencia del juzgado de violencia. A mí algo que me asusta tremendamente es estas plataformas Pornhub, OnlyFans, sabéis que soy una ignorante digital, que los jóvenes pues hablan de ellos, pues la comisión a través de esos delitos, incluso las deepfakes, estas montajes que se hacen a través de la inteligencia artificial, con tu cara, pero con un cuerpo desnudo que es otra persona. Sí. Y en el juzgado, ¿cómo se está observando eso? ¿Cómo se está...? Perplejos, quiero decir, por estas nuevas formas de comisión y sobre todo por lo que comentaba anteriormente, de que carecemos muchas veces de los conocimientos y de la formación. A ti te hablan a veces, la plataforma tal, y dices, no lo había oído en mi vida, no sé cómo funciona, en qué consiste, y tienes que conocer cómo funciona para intentar encajarlo en un tipo penal, que es al final donde debe reconducirse todo. Yo me acuerdo alguna vez, no lo conocía, y bueno, leyendo los términos de uso y tal, no sé qué, de OnlyFans exactamente qué modalidades de suscripción tiene, si hay que pagar, si puedes acceder gratuitamente al perfil de alguien, si tiene que aceptarte, bueno, pues todas estas cosas que necesariamente tienes que conocer, porque si no es imposible encajar el supuesto de hecho en el precepto penal, que al final tenemos que reducirlo todo a eso. O sea que sería interesante también, y creo que hasta ahora no se ha planteado, porque sí que recibimos, al menos yo, igual me estoy confundiendo, pero propuestas de formación en inteligencia artificial para la carrera judicial, no sé qué, pero en esto, digamos, en delitos digitales concretos, hay formación en cuanto a esta es la nueva forma delictiva que tenemos en el Código Penal para la comisión tal, pero no de información extra, digamos, de así funciona esto otro, y sería interesante. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, también en lo que es la abogacía y demás, ahora pues estamos recibiendo mucha formación en lo que es la aplicación de la inteligencia artificial a nuestra profesión, pero sí que es verdad que encuentro porque es que cada día, sobre todo los chicos, que el TikTok y el Instagram es la Biblia, donde aprenden todo y donde saben todo. Yo ayer me enteré de que, yo el reto del paracetamol, que se toma paracetamol hasta que su hígado se les pone ahí a ver cuánto aguantan tal. Ayer me enteré que incluso
la moda en TikTok de regalarse la pulsera de Pandora y regalarse charms para si sales con alguien. Entonces es que cada día estamos aprendiendo cosas nuevas y claro, esto va demasiado rápido. Sí, en cualquier caso eso es un desafío, sobre todo por adaptarlo a las formas selectivas con las que nosotros trabajamos. Sí. No sé si alguien más quiere preguntar algo, porque bueno, enriquece mucho el preguntar, ya veis que van surgiendo preguntas, entonces no sé si alguien quiere preguntar algo más o tal, si no... Sí, pues ya está. Si no, vamos a hacer una pausa y tomar un cafecito, pero primero, antes de nada, quería darle un detalle a Pablo y también a Roberto, de parte del Concello. Nidia, si te acercas. Bueno, muchísimas gracias por su atención.